Hola, familia, gracias por escucharme. Y esto es el libro de amor que Dios escribió. Cada capítulo es un viaje real de la Biblia, no para aprender religión, para encontrarnos con un Dios que sigue vivo, un Dios que habló y la luz existió, que bajó al fuego para rescatar, que se hizo vecino para cargar tu dolor. Si es tu primera vez aquí, bienvenido a casa. Comenzamos. Jesús en el barco. El lago estaba tranquilo cuando subieron al barco. El agua era un espejo esa tarde. El cielo tenía ese azul que solo aparece después de semanas de calor en Galilea. Pedro acomodó las redes en la proa, aunque no pensaba pescar. Juan revisó que el mástil estuviera bien amarrado. Mateo contó las provisiones: pan, aceitunas, un poco de queso duro. 12 hombres, cansados del día. Jesús venía atrás. Había estado hablando con la gente desde la mañana. Curó fiebres, escuchó pleitos entre vecinos, cargó a niños que le jalaban la túnica. Tenía los ojos como quien ha mirado a mucha gente a la cara y no ha esquivado ninguna mirada. Se sentó en la popa, sobre un cojín que usaban los pescadores. Apoyó la cabeza. «Vamos al otro lado», dijo, y nadie preguntó por qué. Cuando él decía «vamos», iban. Pedro desató la cuerda. Andrés empujó el barco con el pie desde la orilla. Los remos entraron al agua sin hacer ruido, al principio. Las primeras 2 horas fueron fáciles. El sol bajaba lento. Santiago contó un chiste malo sobre un fariseo y un recaudador de impuestos. Mateo no se rió. Tomás miraba el horizonte. El viento apenas movía la vela. Jesús dormía. No fingía. Dormía de verdad, con la boca entreabierta, respirando hondo. Se le marcaban las ojeras. Pedro lo miró y pensó: ni él aguanta sin dormir. Le echó su manto encima porque empezaba a refrescar. Luego el lago cambió. No avisó. Los pescadores lo conocen. El mar de Galilea es traicionero. Está entre montañas. El viento baja de golpe por los cerros y el agua, que hace 5 minutos era vidrio, se vuelve bestia. Primero fue una ráfaga. La vela se infló de golpe y crujió. Juan se paró de inmediato. «Viene viento», dijo. Pedro ya estaba desamarrando la vela. Conocía ese sonido. La segunda ráfaga tumbó el cántaro de agua. Se estrelló contra la madera y el agua corrió entre los pies de todos. El cielo, que era azul, se puso gris en menos de lo que tarda uno en persignarse. «Sujeten ahí», gritó Andrés. Las olas ya no eran olas, eran paredes. El barco subía y cuando caía, el golpe sonaba a madera quejándose. Tomás vomitó por la borda. Felipe se agarró del borde con las 2 manos, blanco como la sal. Y Jesús seguía dormido. Eso era lo que no entendían. El agua ya les llegaba a los tobillos. El cojín donde tenía la cabeza estaba empapado. Una ola más grande que las otras entró completa y los tiró a todos contra el otro lado del barco. El manto de Pedro, el que le había puesto encima, se fue al agua, y él no se despertaba. Pedro empezó a achicar agua con un balde. Era inútil. Por cada balde que sacaba, entraban 3. Santiago le ayudaba, pero el balde se le resbaló y se lo llevó el mar. «Nos hundimos», gritó Judas. No era miedo normal. Era ese miedo que te vacía el estómago. Los pescadores habían visto tormentas. Habían visto hombres morir en el agua. Pedro mismo había sacado cuerpos del lago cuando era muchacho. Sabía cómo se ve un barco 5 minutos antes de partirse. Y este barco se iba a partir. Juan fue el que se acercó primero. Se tropezó 2 veces antes de llegar a la popa. Lo sacudió del hombro. «Maestro, maestro». Jesús abrió los ojos. No de golpe. Los abrió como alguien que despierta de una siesta, no de un naufragio. Miró a Juan. Miró el agua que les llegaba a las rodillas. Miró a Pedro que seguía sacando agua
aunque ya sabía que no servía. Miró la tormenta. No dijo nada por un segundo, solo miró. Luego se puso de pie. Eso fue lo más raro. En un barco que se sacudía así, nadie se para. Te caes, te rompes algo. Pero él se paró como si el suelo estuviera quieto. Los demás se callaron, no porque se los pidiera. Se callaron porque cuando alguien se para así en medio de tu pánico, tú te callas. Levantó la mano. No gritó. No había manera de que el viento lo oyera si gritaba. Habló normal, como cuando les decía que pasaran el pan. Silencio, y luego al mar. Cálmate. La palabra cayó sobre el agua. El viento se fue primero. No bajó poco a poco. Se fue, como si alguien hubiera cerrado una puerta. La vela, que estaba a punto de reventar, cayó flácida. Las olas siguieron moviéndose un momento, por inercia, pero ya no eran paredes, eran olas cansadas. Y luego también ellas se quedaron quietas, tan quietas que Pedro pudo ver su cara reflejada. El silencio fue peor que el ruido, porque en el ruido al menos sabían qué hacer: gritar, achicar, sujetarse. En el silencio no sabían dónde poner las manos. Solo se oía el agua escurriendo de la madera y la respiración de 12 hombres. Jesús se sentó otra vez, en el mismo cojín mojado. Se acomodó como si nada. Luego los miró, a uno por uno. ¿Por qué tienen miedo?, preguntó. Nadie contestó. ¿Qué le dices a eso? ¿Todavía no tienen fe? Pedro abrió la boca, la cerró. Tenía las manos rojas de agarrar la cuerda. Le temblaban. Se miraron entre ellos. Bartolomé fue el primero que lo dijo, en voz baja, como si el agua lo pudiera oír. ¿Quién es este? Porque eso era. No era el miedo al agua lo que tenían ahora, era otro miedo. Si le habla al viento y el viento le hace caso, ¿quién es este hombre que dormía hace un minuto? Andrés se hincó, no para rezar, se hincó porque no le daban las piernas. El lago estaba plato otra vez, tan plano que podían oír peces saltando a lo lejos. Las nubes se empezaron a abrir. Una línea naranja en el horizonte, donde el sol ya se había ido. Nadie volvió a agarrar los remos por un rato. Se quedaron viendo el agua quieta, viendo a Jesús, que ya se había vuelto a recargar, pero esta vez con los ojos abiertos. Pedro recogió el balde que flotaba cerca, lo puso boca abajo y se sentó. No achicaron más agua, no hacía falta. El barco ya no se hundía. Llegaron al otro lado cuando era noche cerrada. La gente de esa orilla salió con antorchas porque los vieron venir. Nadie en el barco contó lo que pasó, no esa noche. Pero Pedro, años después, cuando ya era viejo y le costaba subir a los barcos, decía que lo que más recordaba no fue que el mar se calmara. Lo que recordaba era que él dormía, que en medio de todo eso, él podía dormir, y que cuando despertó, no los regañó por despertarlo, los regañó por el miedo. Como si dormir fuera la verdadera fe, decía Pedro. Como si nos dijera: si yo estoy en el barco, tú también puedes dormir. Y luego se reía, porque él nunca pudo dormir en un barco después de eso. Nos vemos en otro capítulo. Dios nos bendiga, amén. Gracias por seguirnos y escucharnos en nuestra comunidad.